grabar enseguida. Buenas tardes. Esta es la sesión del 30 de noviembre del 2020 para soldados campesinos de La Guajira. Bueno, inicialmente yo voy a hacer una presentación de prácticamente de las sesiones que he venido ejecutando y que comparto con ustedes siempre, pero para que tengan tienen el agrado de que la tienen grabada aquí en este canal, ¿ok? Este canal es mío, Edgardo C. de Daman, aparezco así. Ahí aparecen ustedes y todos los cursos del SENA que yo estoy dictando todos los días de la semana. Este servidor sube las sesiones de clase desde que empezamos la pandemia hasta el momento, ¿ok? Entonces, esta es la evidencia más grande que puede haber sobre las sesiones de clase que nosotros estamos haciendo diariamente, ¿ok? Entonces, una invitación que también vengan y observen todo lo que han dado ustedes, porque aquí está montado, ¿ok? Aquí aparece donde dice el soldado campesino, corresponde a ustedes, ¿ok? Ahí están las sesiones de clase. Entonces aquí dice la cantidad de días que fue, dice la fecha en que fue dada, ahí dice, ¿ok? Entonces todo lo hacemos de esa forma para que sea claro y cristalino el proceso de todo, lo hacemos de esa forma. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema que estamos tratando y lo vamos a continuar, el sistema de inyección diésel. Hoy nos corresponde el turno al sistema UPS, ¿okay? Según lo que tengo entendido aquí, no lo han dado. Aquí dieron sistema de alimentación, pero no han dado sistema UPS, o me equivoco. ¿Alguno que me responda, por favor? Sistema de inyección UPS no lo hemos dado con ustedes. Hoy nos toca. No, profe, no, hasta el momento no he hablado de eso, profe. UPS, perfecto. Bueno, bien, vamos a ver el sistema de inyección UPS. El sistema de inyección UPS, para entenderlo, para aclarar las dudas que hay con respecto a los componentes, porque aquí donde el mecánico dice comete errores en ver que un motor diésel no todos son iguales, ¿ok? Y esto precisamente es debido a la diferencia que hay entre los sistemas de inyección diésel. Entonces, estos temas precisamente se tratan para eso, para que usted distinga cuáles son los componentes que trae un sistema con el otro y establecer ciertas diferencias. Esto es para eso. Entonces, vamos a mirar. Son dos videos, este y este. ¿Ok? De uno es el funcionamiento y el otro es el sistema. Vamos a ver si es con este de salida. Vamos a ver. O sea, yo les digo, pues, si sale con un filtro es porque es el otro. Ese es el primero. Okay. Para cumplir con las recientes leyes de preservación ambiental y de acuerdo con las nuevas exigencias de desempeño y legibilidad, Mercedes-Benz presenta la serie 900 de motores diésel con gerenciamiento electrónico. OM 904 LA, el nuevo motor Mercedes-Benz que se encuadra en la legislación de emisiones con la más baja
fase 4. Compacto. 4 cilindros. 4,25 litros. Turbo alimentado con pose enfriador. Desarrolla 660 Nm de torque y 170 caballos de potencia a por minuto. Estos elevados valores son gracias al nuevo sistema de inyección diésel, gerenciado electrónicamente, capaz de generar una quema uniforme en el interior de la cámara de combustión, aprovechando al máximo el aire admitido. Con una mecánica sencilla, característica de los motores Mercedes-Benz, el OM904LA presenta innovaciones tecnológicas que garantizan mayor durabilidad y reducción de los costos del mantenimiento, menor consumo de combustible y disminución de emisiones de agentes contaminantes. Este video explora la nueva realidad de los próximos años, presentando las características técnicas del OM904LA, integrando a usted a estos nuevos conceptos. El motor OM904LA mantiene una característica Mercedes-Benz, uniendo simplicidad mecánica a una elevada eficiencia y robustez. Su mayor novedad es el sistema de inyección de combustible. Es conocido como el sistema bomba, tubo, inyector. Esta configuración se compone de una unidad inyectora para cada cilindro, accionada por un camión integrado al árbol de levas. La reducida longitud del tubo de alta presión permite elevar la presión de inyección hasta 1600 bar. El inyector de orificios es alojado en la culata, en la región central de cada cilindro. Sometido a esta presión, distribuye uniformemente el combustible, lográndose mayor atomización y penetración de los chorros. Todas las unidades inyectoras son gerenciadas por dos módulos de control electrónico denominados módulo de comando de motor PLT y módulo de comando de vehículo o ADM. Sensores localizados en el motor y en el vehículo envían señales a estos módulos indicando el régimen de operación. Los módulos de comando controlan el comienzo y caudal de inyección para cada ciclo de acuerdo a la necesidad instantánea del motor. Esa información es enviada a las unidades inyectoras, permitiendo el control del comienzo y caudal de inyección. Además del sistema electrónico de inyección, el OM904LA presenta innovación
en la cámaras de combustión. Espabilando el internet. Oigan, el computador. A conectar.
Profe, no se escucha nada, no se escucha nada. Un momento, pregunta. Desde hace está bloqueado. Bueno, vamos a seguir. Espérate, vamos a ver algo aquí. No vamos a poder hacer gracias a un sistema de control electrónico. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, de acuerdo a como les decía anteriormente, las ventajas del EDC, Electronic Admission Control, dice las ventajas que procura la gestión electrónica son de varios tipos. Consumo más reducido, reducción de las emisiones, ya, de monóxido de carbono, de óxido de nitroso, motores más silenciosos y con menos vibraciones. Esas son las ventajas que podemos tener. Entonces, viendo algunos de los sistemas de la empresa Bosch, ¿cierto?, que son líderes en el tema de inyección, de arranque, son sistemas de encendido, son líderes Bosch, y como también salía anteriormente Delphi, tenemos un sistema que es el EDC 15B, ¿bien?, donde tenemos la bomba rotativa de émbolo axial, una BP3637, que su presión de inyección no supera los 1000 bar, ya está entre 800 y 1000 bar. Obviamente, dependiendo, ¿cierto?, de la revolución y el caudal inyectado. Este es como un tipo de las bombas que vimos en los módulos que vimos en el estudio, y es donde salía este mismo tipo de bomba, ya cuando tiene acá un sensor, ¿cierto?, para poder controlar el regulador de caudal, ¿cierto?, y tenemos la solenoide, ¿cierto?, que funcione todo este sistema. Por lo tanto, tenemos la dosificación de caudal, que es de tipo corredera de regulación movida por motor eléctrico de corriente continua y sistema de control HDK, que es el que tenemos acá. Bien, ese es el que nosotros veíamos, que tenía un eje, ¿cierto?, y unos anillos electromagnéticos, los cuales cuando se acercaban o se alejaban, iba a producir un mayor caudal o un menor caudal. La secuencia de inyección, distribución rotativa mecánica, bien, o sea, esto va directamente a la secuencia, ¿cierto?, del motor. Inyección piloto ejecutada por construcción del inyector con inyector bimuelle. Inyector de avance hidráulica con electroválvula de regulación, control mediante inyector pilotado. Entonces tenemos, ¿cierto?, el avance, que es controlado por esta electroválvula de regulación. ¿Bien? Ahí tenemos el avance de la inyección. Tenemos otro sistema que es el EDC-15M. Su elevación de presión, ¿cierto?, es de una bomba rotativa de émbolos radiales, que es tipo BP44. Su presión de inyección es de 2025 bar, dependiente de las revoluciones del caudal inyectado, lógicamente. Su dosificación de caudal tiene una electroválvula dosificadora controlada por el calculador, por una SM, tenemos una secuencia de inyección que es de distribución rotativa mecánica. Tiene la inyección piloto, ¿cierto?, ejecutada por construcción de ambiente un inyector bimuelle, y tiene una gestión de avance que es hidráulica también con una electroválvula de regulación de gestión de avance. ¿Bien?
También tenemos un control mediante el sistema AI, ¿cierto? El incremental ángulo tiempo, ¿cierto? Tenemos la unidad aquí de control de la bomba de inyección, tenemos la electroválvula reguladora de dosificación y tenemos la válvula, ¿cierto?, de comienzo de la inyección. Avances también de la inyección. Y también tenemos la LC15C. Tenemos una bomba rotativa de alta presión de 3 pistones, presión de inyección de 1350 bar, independiente de las revoluciones del caudal inyectado. Control por regulador de presión. Bien, aquí ya estamos entrando en lo que es un símil de un sistema Common Rail. Secuencia de inyecciones determinada por el EDC, por el electrónica de inyección quantum. La inyección piloto es ejecutada por la activación de los electroinyectores con posibilidad de post-inyección. Y la gestión de avance también es determinada por la EDC según la cartografía del funcionamiento del módulo. Entonces aquí entramos en un sistema que es más avanzado, centro de red, donde tenemos un control netamente electrónico. ¿Bien? Tenemos acá las partes, ¿cierto?, los elementos del red, tenemos la refrigeración del combustible acá abajo, bomba de pre-elevación de engranaje, tenemos una red de distribución con circuito de regulación de alta presión y tenemos una bomba de alta presión y sus respectivos inyectores, o como le llaman acá, electroinyectores. Otro sistema que es el LS15P, es el inyector bomba accionado por árbol de león. Bien. Presión de inyección de 2050 bar, dependiente de las revoluciones y del caudal inyectado. Bien. La dosificación del caudal es por activación eléctrica de la válvula de mando, o tiempo de activación. Secuencia de inyección, distribución mecánica también de acuerdo al árbol de león. La inyección piloto es ejecutada por construcción del inyector bomba. Y gestión de avance, momento de activación de la electroválvula, ¿cierto?, para controlar control mediante señal PIC producida en la electroválvula del inyector bomba. Entonces tenemos un funcionamiento que es similar al que ya vimos, que es el UPS, ¿cierto?, donde el control de la dosificación del caudal, ¿cierto?, el control del caudal y la gestión de avance de la inyección va a ser controlada netamente por cuando se active esta electroválvula que vemos acá. Y esa electroválvula, el pulso electrónico que va a ser controlado información a la vehícula va a calcular y va a alentar electromagnética. Entonces acá en este video tenemos un eje balancín, el balancín, ¿cierto?, con el rodillo que va hacia el leva, la rueda de leva, tenemos el inyector bomba, un tubo de distribución del combustible, ya conductos de retorno del combustible y tenemos obviamente el conector más estable de la electroválvula. Entonces tenemos el EDC15P, conocido como UIS, de la marca Bosch. Entonces tenemos los siguientes componentes, tenemos un diagrama, ¿cierto?, de este sistema, donde tenemos un radiador de combustible, un precalentador o recalentador de combustible, un termosensor de combustible, la bomba de combustible, la electrobomba de combustible, filtro de combustible, la válvula de retención y los inyectores bomba. Bien, entonces tenemos un circuito de donde la electrobomba, ¿cierto?, combustible, va a salir, ¿cierto?, el combustible desplazado hasta la bomba de combustible. Bien. Ahora también tenemos una válvula antirretorno, ¿cierto?, sale el combustible hacia el sistema. Acá también tenemos otra válvula antirretorno y llega, ¿cierto?, hasta la bomba de combustible. La bomba de combustible va a ser
hacia los inspectores y de los inspectores también tenemos de cada uno una línea de retorno, excepto por un termosensor que va a impedir que se convierta como un equipo. Y luego pasar por un asunto, y en eso como un circuito simple. Combustible del depósito. Voy a recuperar el audio porque está mal. Voy a salir y entro nuevamente.
porque el audio principal es llamado. ¿Okay? Vamos a ver. Sí, perfecto. Se está grabando, todo bien. Intro. ¿Cómo está el audio ahora? Ahora sí hay audio. Sí, perfecto. Ya lo estoy viendo. Ok, bueno, bien. Vamos ahora sí a continuar la sesión con el sistema de inyección WIS, con todos los componentes y la explicación de por qué este sistema lo adopta Caterpillar. Fíjense que ahí mismo te dijeron de salida, estos inyectores son para maquinaria pesada. Lógicamente, por eso ellos adoptan este sistema para la máquina de ellos. Entonces lo hacen con ese ingrediente. Bueno, yo puedo hacer esto también, espera un momento. Pero voy a hacer algo mejor. Voy a probar este audio. No con el audio solamente de eso, sino el de una ventana. Profe, aquí hay problemas del micrófono, no sé si está allá de usted. No te preocupes. Pero se escucha muy feo, se escucha feo, no se escucha nada. Ya lo estoy recuperando. Que hay un problema, ¿ok? Ahora sí. Ok, profe, ¿Cómo me listo. escuchas ahora? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, bien, pues vamos para esa. Ahora Sí, vamos a profe. escuchar el audio, ojo. Escucha Mira, el por ahí, audio. sí. Escucha el audio este. Sí, profe, sí. El del video ahora. Sí, profe, sí, se escucha bien, se escucha bien. Con la electrobomba de combustible en sí y el depósito donde está instalada este electrobomba. Otro componente del sistema es el filtro de combustible. Tiene un umbral de filtración de 5 micras y decantación de agua. Recordemos que nosotros como humanos tenemos un umbral de vista, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver son más o menos desde los 40 micras hacia arriba. 40 micras nosotros más o menos decimos que es el tamaño de un pelo, es lo que nosotros vemos. De ahí para abajo ya es invisible para nosotros. Ahora este filtro tiene un grado de filtración hasta de 5 micras. Y en el retorno de combustible está cubierto un elemento termostático de derivación, cuya misión es evitar el parafinado del gasoil en tiempo frío. Recordemos que el parafinado es cuando se vuelve a ser con tipo cera este combustible, bien, por la baja temperatura. La válvula de recalentamiento dirigirá el carburante recalentado hacia el depósito y hacia el filtro en función de temperatura exterior. Ahí tenemos el circuito, ¿cierto?, del recalentado del combustible. Tenemos la A, que es el filtro, la B, que es la entrada del filtro, la C, es la salida del filtro hacia la alimentación de la bomba, la D, el retorno de pérdidas de bomba de inyectores, que las que vienen devolviéndose, y la E ya es el retorno al depósito. La F es la válvula de recalentamiento, la G, que es la que vemos acá, es la válvula de reglaje, y la H es la válvula anti-retroceso. En la que para poder hacer el paso del combustible cuando está con diferentes temperaturas. Entonces nos dice si la temperatura exterior es superior a 10 grados Celsius, el gasoil se dirige directamente hacia el depósito. O sea, este pasa, ¿cierto? Desde el retorno pasa directamente hacia el depósito. De acá pasa hacia allá, desde ahí. Pero si la temperatura exterior es inferior a 0 grados, el carburante
recalentado vuelve al cartucho filtrante. O sea, esta válvula como dije se abre, y ahora pasaría el combustible DDD, bajaría, se entraría por esta válvula y entraría nuevamente al cartucho filtrante. Probablemente la bomba de retención impide el retorno del combustible de la bomba de alimentación al depósito, estando el motor detenido. Su presión de apertura es de 0,2 bar. La bomba de combustible se halla directamente detrás de la bomba de evasión lacular. Asume la función de transportar el combustible desde el depósito hacia los inyectores de bomba. Bien, este tipo de bomba que vemos acá está en tándem junto con el accionamiento del leva y tenemos un depresor. Bien, por lo tanto, no se llama tándem, porque estamos utilizando ese mismo eje para hacer funcionar dos componentes. Bien, ambas bombas son accionadas conjuntamente con el arco de leva. Este conjunto recibe el nombre de bomba tándem. Aquí está la sección, ¿cierto?, de la bomba de combustible. Tenemos la válvula reguladora de presión, tenemos el empalme de alimentación, tenemos el rotor, ¿cierto?, que es el eje de la bomba. Tenemos las aletas con cierre integrado, ¿cierto? Podríamos decir que es una bomba de aletas, ¿cierto?, con rotor, un retorno de la culata, regulador de presión de retorno, con el empalme de retorno, la alimentación hacia la culata, tenemos un tamiz, ¿cierto? Y un tamiz es un pequeño filtro, y tenemos un estrangulador. Entonces la bomba de combustible es una versión de bomba de aletas con cierre integrado. La ventaja Una alteración del video. posibles regímenes básicos. La conducción de combustible. En el interior de la bomba está diseñada de modo que el depósito. Este motor que va a ser el que va a estar girando, como vemos acá por este lado, se va a ingresar, ¿cierto?, el combustible, ¿ya? Y por la aspira y por este lado lo saca. Entonces, como lo aspira, está girando, entonces, ¿qué hace? Lo va presionando hacia la red y lo va desplazando dentro del sistema. Bien. Entonces dice que la conducción del combustible en el interior de la bomba está diseñada de modo que el motor siempre esté bañado de combustible, incluso si se ha agotado posteriormente. Las celdas aspirantes y la impelente están separadas por medio de aletas de cierre. Acá tenemos estas aletas de cierre. Entonces la figura izquierda del combustible es aspirado por la celda 1 por acá y impelido, ¿cierto?, por la celda 4, o sea, sale por acá. Ahora, en la figura de teoría está por acá, y impelido por la celda 2, que es la que está por este otro. Entonces tiene dos funcionamientos. Muy interesante. Por este lado, la bomba de combustible seguimos viendo que tiene una válvula limitadora de presión de alimentación y está 5 bar. Bien, que es la que vemos acá. Tenemos además un estrangulador, ¿cierto?, que es el que está allí. Dentro de la bomba de combustible hay un filtro que separa la burbuja de vapor del conducto de alimentación, del combustible, que es el tamiz. Las burbujas separadas por el filtro pasan del conducto de alimentación del combustible al retorno a través del estrangulador. ¿Bien? Entonces, como este tamiz, se separan, ¿cierto? Como decía acá, las burbujas de vapor, ¿cierto?, se separan y salen por acá por el estrangulador, ¿cierto?, se separan. ¿No? ¿Por qué? Porque esta otra parte va hacia el conducto de alimentación que está en la culata.
que la válvula limitadora de presión de retorno, esta válvula limita la presión de combustible a un bar, ¿ya? Que es la que está acá. Lo que mantiene constantes las relaciones de fuerza que afectan la aguja de la válvula solenoide del inyector bomba. Y entonces un bar es el límite de presión de combustible que está simplemente en parte del retorno. Y tenemos un bypass o derivación. Si hay aire en el sistema de alimentación, si el proceso está vacío, la válvula limitadora de presión de retorno permanece cerrada. El aire se expulsa a través del sistema de una derivación. ¿Bien? Entonces recordemos que estos sistemas son muy sensibles al aire. Ahí tenemos que respaldar nosotros culpables. Entonces ahí tenemos la parte que estamos hablando, donde tenemos la alimentación que viene desde el filtro de combustible, ¿cierto? Va a pasar por la bomba, tenemos una válvula limitadora de presión que regula la presión de combustible que va hacia la alimentación, ¿cierto? Si la presión supera los 7,5 bar, deriva el combustible hacia la parte de aspiración de la bomba. Bien. Tenemos un taladro regulador, ¿cierto? Que evapora la burbuja de vapor hacia el retorno, y aquí es el retorno de los inyectores, ¿cierto? Todo eso. Y el tamiz asume la función de captar burbujas de vapor procedentes de la zona de alimentación de combustible, ¿cierto? Esas burbujas salen hacia el calentador hacia el retorno. Y tenemos un bypass, ¿cierto? Que si existe aire en el circuito, es evacuado por este taladro calibrado. Bien, hacia el retorno del depósito, y tenemos la válvula reguladora que mantiene la presión del retorno del combustible a un bar. Bien, entonces dentro de este sistema tenemos dos válvulas, una limitadora de presión y una reguladora de presión. En el retorno tenemos regulación de presión a un bar y en la alimentación de 7,5 bar. Bien. Si esta supera los 7,5 bar, se devuelve a retorno a esa presión y podemos trabajar tranquilo. Tenemos el tamiz, para que quede claro, que es el que va a asumir la función de captar burbujas de vapor que vienen desde la alimentación del combustible, ¿cierto? Y las van a ver por este triangulador hacia el depósito. Bien. Y si es que hay también aire en el circuito, ¿cierto? Va a haber una válvula de bypass, la cual va a evitar, ¿cierto? Este aire lo va a sacar al exterior. Ahora que lo devuelva al mismo depósito. La distribución de combustible se va a realizar por medio, ¿cierto? De un conducto de alimentación de combustible. No estamos hablando de un riel común, ya sino de un tubo distribuidor, ¿no? La alimentación de combustible de la culata, ¿cierto? Dispone de un conducto de dosificación que se encarga de distribuir el combustible por igual a los inyectores bomba. Entonces, el tubo distribuidor. El conducto de dosificación. Sin el conducto de dosificación, el combustible caliente que los inyectores bomba devuelven al conducto de alimentación se impulsaría en dirección al primer cilindro. Bien, si es que no tuviéramos este conducto. Entonces tenemos ahí un orificio de alimentación, tenemos un combustible muy caliente, ¿cierto? Del retorno, y tenemos un combustible de alimentación en frío. Bien. Entonces vemos que esta es la parte de la culata donde tenemos los 4 cilindros, ¿ya? Y ese combustible está a distintas temperaturas, habrá también distintas masas de combustible y el motor funcionaría de forma irregular. Ahora, ¿cómo se distribuye? Si el combustible procedente de la bomba de combustible fluye por el conducto de dosificación en dirección al primer cilindro, o sea, viene de acá, hacia el primer cilindro. Al combustible pasa al cuerpo angular situado entre el conducto de dosificación y la pared de la culata a través de los orificios transversales. En el cuerpo angular se mezcla este combustible con el que procede del conducto de retorno de los inyectores ya interesante.
este combustible que viene del depósito y este inyector a mezclar. Que de alguna manera se mezcla este combustible. Ahí tenemos los orificios transversales, ¿cierto? Y tenemos combustible a la misma temperatura. Entonces, si vemos acá, tenemos la mezcla, ¿cierto?, del combustible en la rendija anular. ¿Bien? Entonces, el combustible de toda la unidad inyectora es el que va ingresando acá. Y el combustible de la unidad bomba inyector, que es el que va saliendo al mundo. Y el inyector bomba, que es el que estamos viendo nosotros, tenemos un inyector bomba, como dice su nombre, es una bomba de inyección con electroválvula de control y un inyector. O sea, está todo mezclado en uno. La bomba, la electroválvula y el inyector. O sea, aquí tenemos dividido, ¿cierto?, de acuerdo a los colores. En el verde es la bomba, ¿cierto? Toda la parte verde de la bomba. Esta parte azul es la electroválvula de control y esta parte roja es el inyector. ¿Bien? Entonces, un inyector bomba, decimos que va a generar internamente esa presión de bomba, tanto va a ser controlado por el electroválvula y el inyector va a realizar el trabajo. Entonces, las funciones que tiene es generar la alta presión para la inyección, inyectar el combustible en la cantidad correcta y en el momento preciso. Cada cilindro del motor tiene asignado un inyector bomba. De esa forma se eliminan, ¿cierto?, de estas tuberías de alta presión que como sistema OPS tenían que ya irse cortas, ¿cierto?, ser hechas de un material resistente, que no tuvieran muchas curvas, que no tuvieran conectores, que fuera de un solo tubo, ¿cierto?, que no hubieran uniones, que no hubieran soldaduras por el medio. Aquí ya de lleno se eliminan esta línea, ¿no?, de tuberías de alta presión. Entonces ahí tenemos las partes internas de este inyector bomba. Luego, en la parte de accionamiento tenemos el balancín del rodillo, ¿cierto? Y tenemos leva de inyección o leva, ¿cierto?, la de leva, que va a ir dando a las kilos, ¿cierto?, va a ir haciendo la inyección. Tenemos un perno de cabeza esférico, tenemos el émbolo de la bomba, recordemos que esta parte de acá es la bomba, esta parte de la electroválvula, y aquí tenemos el inyector. Tenemos el émbolo de la bomba, el muelle del émbolo. Acá tenemos la aguja de la electroválvula es el todo el inyector bomba. Tenemos un retorno de combustible gas. Tenemos acá la alimentación de combustible. Bien, el émbolo de evasión, que es el que está allí, de elevación debería ser. El muelle del inyector, el amortiguador de la aguja del inyector y la aguja del inyector. Bien. Tenemos las juntas termoaislantes y las juntas tónicas del inyector que van a permitir que haya allí un sellado perfecto. Bien. Entonces el inyector bomba tiene unas características más o menos como del caudal de preinyección, es de 1 a 2 milímetros cúbicos, caudal de inyección principal de 0 a 65 milímetros cúbicos, un ángulo entre inyección previa y principal de 6 grados a 10 grados, máxima duración de la inyección 30 grados, ¿cierto? Presión de preinyección 180 bar, presión de inyección principal 305 bar, presión máxima de inyección 2050 bar. Pues aquí tenemos el dibujito donde tenemos el inyector bomba, ¿cierto? Veo esta imagen la misma receta. Entonces, ¿cuál es la impulsión y accionamiento de este sistema? El árbol de leva dijo que es el que va a accionar el inyector bomba, que dispone de 4 levas adicionales. Bien, el árbol de leva tiene 4 levas adicionales para este sistema. El accionamiento se realiza por medio de balancines de rodillo. Que es el que está acá.
consistente entre el mismo y el inyector. Podemos poner un fibra. Será necesario realizarlo siempre que se desmonte el inyector rojo, tal cual cuando nosotros montamos las válvulas de un motor y después tenemos que calibrarlas y poner un reglaje. Lo mismo tenemos que hacer acá con este tipo de inyector. Este reglaje se asegura que el inyector bomba en toda la gama de funcionamiento del motor. Cara ascendente pronunciada, plana, ¿bien? La cara ascendente hace bajar el ámbito de la bomba a gran velocidad, por lo que se crea rápidamente la alta presión de inyección. Y la cara descendente permite que el ámbito vuelva a subir lentamente hasta volver a la posición inicial. Esto permite que el combustible fluya en la cámara de alta presión del inyector bomba sin que se formen burbujas. Y entonces con la cara ascendente del leva hacemos que el ámbito baje rápidamente, esto a gran velocidad, por lo que se crea la alta presión. Y con la cara descendente empezamos a subirle. Bueno, nos decía algo ahí de que el sistema anterior, el UPS, era accionado por el árbol de leva, pero la bomba, ¿ok? Aquí es accionado un balancing, donde un balancing acciona el inyector, ¿ok? O sea, este sistema es accionado mecánicamente por un balancing, ¿listo? Pero es accionado por el balancing, pero mecánicamente, electrónicamente controlado por la SM y el EDC, ¿ok? Entonces, eso debo tenerlo yo presente, de que la regulación del sistema de inyección WIS es mediante balancing mecánicamente, el accionamiento del inyector y el control se controla por medio de la SM electrónicamente. Lentamente el ámbolo hasta su posición inicial, ¿cierto? Y como lo hace lentamente, evita que se formen burbujas. La secuencia de inyección, para que el combustible se queme de forma eficaz, la mezcla debe ser la adecuada. Si no se inyecta el combustible lento, adecuado y en la cantidad precisa, va a suceder lo siguiente: al momento de las emisiones se escuchan más ruidos de combustión, ¿cierto? Estos golpes que tiene el motor, aumenta el consumo de combustible. En el tiempo que transcurre entre el inicio de la inyección y el momento de inflamación se denomina retardo de inflamación. Bien, entonces tenemos acá una inyección convencional, ¿cierto? En la A tenemos la elevación de la aguja del inyector. En la B tenemos la subida de presión en el cilindro y la C, la presión media en el cilindro. Tenemos el inyector, la inyección convencional versus lo que es el inyector bomba. Tenemos la preinyección. Antes del inicio de la inyección se inyecta una pequeña cantidad de combustible a una presión baja, aproximadamente 180 bar, que es una inyección piloto, que es la que tenemos acá, una inyección piloto. Entonces, IP de inyección piloto. La expansión de calor que produce esta combustión previa hace que aumente la temperatura, por lo cual aumenta también la presión en la cámara de combustión. Ello permite que haya un encendido más rápido del combustible que todo durante la fase de inyección. Mejor, mayor temperatura ahí dentro de la cámara de combustión, va a haber una mejor conducción del combustible. Bien, la inyección. En la inyección el combustible se inyecta a una presión muy elevada, entre los 300 a 2050 bar. De este modo se consigue que se mezcle de forma muy íntima el combustible que hay, o sea, una mezcla muy geométrica, digamos, de alguna forma, existen estos tipos de cámaras de influencia, donde se mezclan estos combustibles y el tiempo de resistencia, ¿cierto? Que es la quema de combustible desde que se inyectó hasta que ya no queda nada, es bueno, es mejor tiempo de resistencia. De este modo se consigue que se mezcla, como dice, de forma muy íntima el combustible. Y el fin de la inyección es para que la aguja del inyector pueda cerrarse rápidamente. Después de la fase de inyección es importante que la presión de inyección descienda rápidamente. Con ello se evita inyectar el combustible a alta presión. Entonces tenemos el proceso de inyección. Primero el llenado de la cámara de alta presión. Dice el balancín de rodillo recoge la cara descendente de la leva de inyección, de manera que el émbolo de la bomba sube, ¿cierto? Va a subir este émbolo a causa de la fuerza del muelle,
Luego la aguja de la válvula de solenoide no está activada y deja el paso libre entre el conducto de alimentación y la cámara de alta presión. Esta válvula no está activada, por lo tanto va a entrar centros de combustible y va a llenar esta cámara centro de alta presión donde está el combustible. Debe echar combustible porque la válvula centro de la aguja no está activada. Ahora comienza la preinyección y si el balancín de rodillo recorre la cara ascendente, lo vemos a la cara ascendente de la leva de inyección, de manera que el émbolo de la bomba baja rápidamente. O sea, cuando empieza siempre en la cara ascendente, este empieza a accionar este émbolo y empieza a descender, ¿cierto? Rápidamente y empieza a hacer presión sobre esta cámara de alta presión. O sea, el movimiento descendente del émbolo hace que se reduzca el volumen de la cámara de alta presión, el émbolo, y se expulsa el combustible desde esta cámara al conducto de alimentación de combustible. ¿Ya? El módulo de control del motor EDC activa esta válvula de la electroválvula solenoide. La aguja de la válvula es empujada a 6%, se va hacia allá, por lo que cierra el paso entre la cámara de alta presión y el conducto de alimentación, y ahí genera, ¿cierto?, en este lapso el aumento de presión. Bien, a 180 bar la aguja del inyector se eleva, vemos que pasa ese combustible hacia abajo, y esta aguja, en este caso a 180 bar, se eleva contra la fuerza del muelle inyector, ¿cierto?, y comienza la preinyección. La preinyección que dijimos que era para poder analizar una elevación de temperatura dentro de la cámara. Luego tenemos la amortiguación de la aguja del inyector. Dice, durante la preinyección, la carrera de la aguja del inyector es amortiguada mediante el colchón hidráulico, que es el que está ahí, ¿cierto?, lo que permite una dosificación exacta de la cantidad de combustible que se debe inyectar. En cuanto al émbolo de amortiguación, llega a los Está conectando el audio acá al video. cuerpo de inyector. El combustible. Está molestando el audio acá al video. De esta manera, elevación normal en la aguja de inyección. Durante la preinyección, dice la presión creciente en la cámara de alta presión, que está allá arriba, no está creciendo, el émbolo de elevación hacia abajo, por lo que aumenta el volumen de la cámara de alta presión, y se produce una caída de presión. Se produce una caída de presión momentánea. La aguja del inyector se cierra y finaliza la preinyección. O sea, cuando esta empieza a disminuir, ¿cierto?, ¿qué hace aquí? Empuja este émbolo de elevación, lo empuja, y ahora va a hacer que este venza al resorte, ¿cierto?, y va a hacer que la aguja vuelva a su posición. Y aquí se realiza el cierre del inyector, por lo tanto, se finaliza la preinyección. El movimiento descendente del émbolo de elevación pretensa con más fuerza el muelle inyector. Para que se vuelva a abrir la aguja del inyector, es necesario que la presión del combustible sea mayor que la preinyección. Recordemos que aquí solo fueron 180 bar. 180 bar para abrir. Ahora, la presión que debe ingresar ahora, porque tenemos un colchón de amortiguación hidráulico, debería ser mayor a 180, que es la mayoría de esos sistemas que están trabajando 250 bar a 300 bar para poder realizar una inyección. Ahora comienza la inyección, ¿cierto?, a 300 bar, como les decía recién, aproximadamente vuelve a subir el muelle del inyector, pretensando por el émbolo de elevación, y comienza la inyección. Bien, entonces ahora se está elevando, ¿cierto?, eleva a bajar el muelle y va a elevar la presión, ¿cierto?, en este lugar, y se le va a ingresar una presión más o menos de 300 bar para levantar la aguja del inyector. Durante la inyección, la presión del combustible puede aumentar
La cámara de alta presión se reduce debido al movimiento descendente del émbolo de la bomba y el combustible de que son relativamente pequeños. Recordemos que en la próxima vamos a entrar a 2050 electrónico, dice, deja de activar la válvula de solenoide, se acorta el pulso de inyección, esta válvula empuja la aguja de la misma, de vuelta a la posición inicial, por lo tanto cierra el espacio. La aguja de la válvula solenoide ahora se abre y el combustible desplazado por el émbolo de la bomba fluye hacia el conducto de alimentación y la presión de la cámara de alta desciende. Y el retorno del combustible, ¿cierto?, del inyector bomba se encarga de las siguientes funciones. Primero tenemos el refrigerar, ¿cierto?, el inyector bomba, para ello parte del combustible del conducto de alimentación, circula por los canales del inyector bomba hacia el conducto de retorno de combustible. Bien. Evacuar el combustible de fuga, ¿cierto?, del émbolo de la bomba, lo que tenemos acá, lo evacúa. Y tenemos separar las burbujas de vapor del conducto de alimentación de combustible mediante los estrellamientos. Las burbujas de vapor pasan al conducto de alimentación de combustible al de retorno. ¿Bien? Y ahí está todo el circuito, donde tenemos el émbolo de la bomba, el combustible de fuga, los estranguladores, el retorno de combustible y la alimentación de combustible. Bien, vamos a dejar hasta acá este sistema de quiz, ya que se ha hecho bastante largo el video, así que espero que se entienda un poco más de todo lo que ustedes habían investigado, que esté un poco claro para que uno consulta, como siempre les digo que ya no vamos a responderla, no hay problema, así que nos estamos viendo en la próxima clase que nos corresponde del sistema de inyección CAMRA. ¿Nos vemos, chiquitos? Bueno, él se adelantó. La próxima clase de nosotros mañana, lógicamente, que yo todavía no he terminado. Pero el sistema que corresponde después para el día de mañana es CAM-on-Rail, ¿ok? CAM-on-Rail. Pero antes de eso tenemos que dar el sistema EWI con H, ¿ok? El sistema EWI con H, que es una inyección electrónica también, pero hidráulica, ¿ok? Digamos el EWI con H. Yo el EWI lo manejo acá con las presentaciones, pero me gusta que vean los videos que se han animado para que vean ustedes la diferencia que hay entre un sistema y el otro. ¿Ok? Entonces, veamos el sistema EWI con H. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Caterpillar había comprado una patente que es el sistema WIS y le colocó EWI sin H, ¿ok? Y es un sistema de inyector bomba, ¿verdad? ¿Qué hizo después? Sacó un sistema que el inyector ya no era accionado mecánicamente, sino que era accionado el aceite del motor, ¿ok? Y incluyó una bomba de alta presión. Elimina el árbol de leva al balancín. Ya no necesita eso. Primeramente tenemos la bomba hidráulica que mencionaba, que es esto, el SM, la computadora del vehículo, sensores de velocidad y posición, sensores de temperatura, sensor de presión, que en este caso es un sensor IAP, y aquí tenemos los inyectores. También tenemos otros componentes que iremos viendo en el video. Bueno, comenzamos con la función del sistema de alimentación de combustible. Bueno, en este caso este sistema es de baja presión y básicamente suministra el combustible necesario para el buen funcionamiento de la ignición y purifica el combustible. Aquí tenemos sus partes o componentes. Acá tenemos el tanque, la bomba de transferencia, el filtro de combustible y una válvula. Bueno, en este caso este sistema
aproximadamente trabaja entre 40 y 70 PSI, la presión en esta parte de acá. Lo normal es de 65 PSI. Bueno, aquí tenemos el accionamiento del inyector. Este se realiza mediante esta bomba hidráulica que extrae el aceite del motor y suministra aceite a alta presión que van desde los 500 PSI a los 3500 PSI para que pueda inyectarse. Y controla la inyección por medio de un sensor que se encuentra acá y una válvula que veremos a continuación. Aquí tenemos las partes y componentes, ya la bomba de alta presión por hidráulica, un filtro, la galería de alta presión, y aquí tenemos, como ya les mencionaba, a un sensor, en este caso un sensor IAP, y aquí una válvula de control. Esa es la diferencia. De la presión de actuación. Esa es la diferencia que hay entre el sistema de WI con H y del sistema de WI sin H. Bueno, en este caso, esta válvula Tengo otra vez. Cuando el motor está y deja que pase todo el aceite a otros componentes. Cuando comienza a cerrarse y se genera la presión en esta parte, como lo vimos antes. Y esa presión se a las necesidades del vehículo, los requerimientos. Ese sensor enviará la señal y la computadora procesará y enviará aquí una señal eléctrica para que pueda cerrarse más o abrirse según los requerimientos como ya les mencioné. Aquí tenemos la bomba hidráulica de alimentación de alta presión y aquí está la válvula que ya mencionaba. Bueno, en este caso, cuando se requiera más o menos presión, como ya les mencioné, la computadora envía señal aquí, abre y cierra para que el paso del aceite de motor sea mayor, pesa uniformemente este combustible en la cámara de combustión. Bueno, aquí tenemos los componentes, el solenoide, desde el cable que lo conecta con el ECM, la computadora. Aquí tenemos una válvula de accionamiento. En esta parte es la entrada del aceite de motor. Aproximadamente está a 3500 PSI. Y ya luego veremos cómo funciona. Aquí tenemos el pistón, un émbolo, y en esta parte está el combustible. El aceite y el combustible nunca pueden juntarse. En este caso, el combustible está a una presión constante de 65 PSI. Tenemos la tobera y un barril. Seguimos. HUI, hidráulicamente actuado, que se actúa mediante aceite del motor, y esta actuación va a ser controlado por el y va a activar al solenoide que se encuentra aparte. Básicamente el funcionamiento al cerrar el motor, esta lo procesará los solenoides, que serían un correcto y buen alimentación de combustible en este caso, y así realizar el buen funcionamiento del vehículo. Aquí tenemos un diagrama del comportamiento eléctrico y de presión del inyector. En este caso, esta parte roja que vemos acá es la señal que envió la computadora hacia el solenoide.
y así se describe esta parte. Y este sería el diagrama de presión. Esta presión es del aceite del motor. Como ya les mencioné, actúa sobre el émbolo y de esa forma se envía, se aumenta la presión, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el diagrama de la preinyección. Aún no ingresa el aceite del motor aquí. Y aquí siempre el combustible está ahí, a 65 psi. Seguimos. Aquí tenemos el retraso, vemos el diagrama. Ya pasó por la preinyección, que es un poquito de acá. Tenemos el retraso. Ya el aceite del motor ingresó y comienza a deslizar este pistón hacia abajo. Aquí el aceite está comenzando a presurizarse y aumentando su presión para que pueda vencer a la resistencia que ofrece la turbina en este caso. Aquí tenemos la inyección principal, que sería toda esta gráfica de acá. Ya, aquí la válvula está abierta, el émbolo está totalmente abajo, y aquí ya la presión del combustible en esta parte ya aumentó. Y en esta parte de la tobera al final llega aproximadamente a 23.500 psi. Y al salir el combustible a esa presión, sale completamente pulverizado, es decir, atomizado. Y este sería todo el funcionamiento al final. Ya deja el sonido desactiva, vuelve a combustible, también se... Siguiendo con la explicación, vamos a ver ahora las aplicaciones más comunes donde se utilizan los inyectores HEUI, que nos dicen que se encuentran más que nada incorporados en los sistemas de combustible, en los distintos equipos o maquinarias que existen hoy en día. Este sistema cumple un rol muy importante en los sistemas, puesto que acá tenemos algunos de los vehículos que cuentan con el inyector HEUI. Entre ellos tenemos el Kodiaq 3126E, del otro motor que es el Ford 7,3 litros, el Navistar DT 466E y el otro Navistar DT 530E. También podemos ver en los motores LIT 7,3 litros, que fue producido en 1994 al 2003 con 275 HP de caballos de fuerza, que nos quiere decir 205 kilovatios, y 525 libras-pie, que nos quiere decir 712 Nm de torsión. Estos motores de 7,3 litros se encuentran considerados como los motores diésel más usados en la industria, pues la capacidad del inyector HEUI fue aumentar en gran proporcionalidad tanto el HP y los kilovatios del motor, y así mejorar la eficiencia de este motor. También tenemos otro motor, el Max FT271G, que tiene un sistema de manejo y control electrónico del vehículo con bomba lineal Bosch, de tendencia en sustituir la bomba ideal por inyectores electrónicos. El inyector HEUI genera una mayor potencia dentro del sistema de combustible de este motor a la hora de activar el inyector. Acá vemos los distintos inyectores que utilizan
podemos encontrar, bueno, Bueno, viendo las aplicaciones del inyector EWI HEWI se encarga de aumentar la presión a 18.000. precisamente de 45 libras por pulgada cuadrada a una gran presión de 2.800 a 18.000 libras por pulgada cuadrada. Y termina, eso es en PSI, eso no es libra pulgada, sino es lo mismo, es PSI, ¿no? Entonces, y termina cuando el pulso del módulo IDM es cortado. La presión de cierre en la tobera es de 1.600 PSI. El excedente de la CPM retorna precisamente al filtro separador de humedad. ¿Para qué? Para evitar burbujas de agua o burbujas de aire en el sistema también, ¿ok? Bueno, como se pueden dar cuenta, este sistema es compacto, pero ¿qué diferencia tiene entre el sistema EWI mecánico y el sistema EWI hidráulico? Que este es accionado por una fuerza hidráulica del aceite mediante una bomba de alta presión con un control de una válvula IAP, ¿ok? Y un sensor de presión IAP también igualmente. Tiene los sensores igual que los sistemas anteriores. Tiene el EDC, tiene la SM, ya, la centralita. Entonces, todos estos sistemas de inyección tienen unos elementos parecidos, pero fíjate que aquí no hay bomba de alta presión, ya no aparece, desaparece del todo, porque es un inyector, pero un inyector muy grande, ¿vio? Es accionado hidráulicamente y controlado electrónicamente. Otra característica que tiene el sistema es exclusivo de Caterpillar, pero ya vieron en los diferentes motores que se está solicitando y se está mostrando, ¿ok? Se usa este sistema. Para el día de mañana vamos a dar un sistema que es el sistema electrónico Common Riel o Riel común. A las 7 de la mañana empezamos esa sesión de clase, pero es bastante extenso, ¿ok? Por ser bastante extenso, hacemos una pausa a la hora de dar ese sistema, porque el sistema tiene demasiado componente y hay que explicar muchas cosas en el funcionamiento de cada uno de los elementos, ¿ok? Resulta que este sistema que vamos a dar mañana tiene 5 diferentes marcas de laboratorio y cada marca de laboratorio maneja un elemento en especial diferente. Que eso lo vamos a estudiar. Por ser tan extenso, yo voy a partir esa sesión en 2, como la vez pasada, ¿ok? Hacemos un break a las 9 y después nuevamente arrancamos a las 9:30. Entonces lo hacemos de esa manera, o de 9:30 a 10, ¿ok? Bueno, muchachos, no me gusta enredar las 2 sesiones porque después quedaría mucho prácticamente. Quedaría totalmente mucho la sesión del Common Riel. Y la idea es que cuando demos el Common Riel lo demos completo, ¿ok? Se dé completa la sesión. Lo vamos a ver mañana a las 7 de la mañana, ¿ok? 7 de la mañana con un break a las 9:30 para continuar, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana precisamente a las 7 de la mañana, ¿ok? Madrugamos, nos toca madrugar mañana. No siendo mal, les deseo que pasen unas buenas tardes, bendiciones para ustedes y sus familias. Por favor, sigamos cuidando. Recuerden la medida de bioseguridad para estar nosotros en todas partes. El uso de tapabocas en la calle, cuando estemos en sitio, estamos a 2 metros. Usar alcohol, jabón también, el gel también hay que usarlo, ¿ok? Todo eso hay que tenerlo presente. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Hasta mañana.